veces humillado, el pueblo humilde ha claudicado, su cultura torturada y su tierra ensangrentada. ¿Cuánto tiempo aguantaremos? ¿Cuántas veces tendré que morir? ¿Cuándo llegará ese día en el que yo me ría de ti? Y se olvida en la memoria, se repite esta historia, y tras exterminar los gritos de libertad, sumieron en el miedo a toda la sociedad. De rodillas otra vez, esta vez no puede ser, porque en pie estará esta lucha, pues un pueblo libre. Vale, ¿estás de acuerdo con que subamos el vídeo, podamos subir la entrevista a internet? Sí, bien, no hay problema. Pues el franquismo pues fue una síntesis de diferentes corrientes derechistas, dentro de las cuales la Falange proporcionaba la envoltura ideológica que los unificaba. No obstante, no era una cosa monolítica. La Falange tenía unas características propias, las corrientes cristianas otras, la derecha clásica otras. Al final todo aquello se llamó el Movimiento Nacional, en el cual la Falange llegó a ocupar un papel secundario. Organització Revolucionària dels Treballadors, Moviment Comunista de Catalunya, Organització Comunista d'Espanya Bandera Roja, Partit del Treball d'Espanya. Hombre, desde el principio del franquismo, pues al principio tanto los anarquistas de la CNT como los socialistas y los comunistas pues representan una cierta resistencia. Se organizó el maquis como forma de resistencia armada al franquismo, en el cual los comunistas ocupaban un papel dominante, pero después del fin del maquis y la estabilización del franquismo, pues casi todas las organizaciones fueron desapareciendo, y de hecho el Partido Socialista solo quedó como estructura sin ninguna raíz dentro del país. Solamente el Partido Comunista mantuvo la resistencia y su organización hasta el final. Y bueno, pues a partir del año 68, con la Revolución Francesa de 1968, empezaron a surgir grupos claramente diferenciados del PC, al que acusaban de posiciones derechistas. Pero ya antes, en 1964, surgió el PCML al calor de la disputa chino-soviética. Hemos decidido colocar hoy aquí, al lado de la bandera de nuestro partido, que sigue y seguirá siendo roja, la bandera con los colores oficiales del Estado. Se fue adaptando a raíz de las diferentes épocas. En 1940, ya cuando el franquismo intentaba asentarse, pues supeditó la táctica que tenía en la guerra civil pues a una alianza por la democracia, en el cual consideraba hasta incluso a los monárquicos del padre de Juan Carlos I. Después Carrillo, que había accedido a ser el secretario general del Partido Comunista, lanzó la política de reconciliación nacional, es decir, intentaba que los sectores que habían sido derrotados en la guerra civil buscaran una alianza con los sectores más aperturistas del franquismo, encabezados por el Opus Dei, y aquello lo llamaba Pacto por la Libertad, con el fin de traer la democracia a España
aunque fuera bajo hegemonía de los mismos sectores dominantes que dominaban con el franquismo, y la política de reconciliación nacional que el PC llamaba, y de pacto por la libertad, buscando la complicidad o la colaboración de los sectores franquistas más oportunistas, pues llevaran a la instauración de una democracia de tipo occidental y bajo dominio de la misma clase dominante que gobernaba bajo el franquismo. El PCML surgió en 1964 a raíz de la disputa chino-soviética y el giro a la derecha dado por el movimiento comunista internacional, que buscaba, digamos, una entente pacífica con el bloque occidental capitalista. Entonces, dentro de España, pues diferentes grupos contestatarios coincidieron en el PCML. Al principio el PCML fue una copia mimética de las propuestas chinas, inclusive dado que los chinos consiguieron el poder a través de una guerra popular de carácter prolongado, el PCML en su programa mantenía que España, para liberarse y traer la democracia, debería tener una guerra popular de carácter prolongado. Y bueno, aparte de denunciar la política de reconciliación nacional, pues aparte mantenía un lenguaje un poco estereotipado. Por ejemplo, a Carrillo lo llevaban Santiago Carrillo, traidor, antipatriota, agente de la oligarquía, renegado y agente de la CIA. Otra de las características que diferenciaba al PCML del PC es que el PCML planteaba que la clase obrera y los trabajadores, pues nada más que existía la posibilidad del acceso o de tomar el poder mediante la vía violenta, mientras que el PC, en línea con las tesis adoptadas en el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, en el cual se condenó a Stalin, pues optaban por la vía pacífica hacia el socialismo, en coherencia con lo que a la vez Berlinguer en Italia, secretario general del Partido Comunista Italiano, planteaba. Claro, el PCML pues planteaba que la violencia no podía ser mediante actuación individual. Planteaba que la violencia en todo caso debería ser una violencia asumida por las amplias masas. En concreto, el PCML pues criticaba la posición guevarista, la tesis de Guevara, de creación de focos revolucionarios si no existía un contexto de movimiento de masas que lo posibilitara. O sea, lo que practicaban la violencia de masas frente a la violencia individual. Criticaba, por ejemplo, las actuaciones de ETA como movimientos aislados pequeños burgueses, y era partidario de que las manifestaciones pues se hiciera frente a las cargas de la policía con determinados medios. Todo aquello, el PCML fue lo que marcaba la diferencia en cuanto a los métodos y en cuanto a la práctica. El PCML aspiraba a que su práctica diaria estuviera en línea con su planteamiento estratégico de toma del poder. Al principio, el PCML planteaba es que todo ese enfrentamiento de masas plasmara o terminara en una guerra popular de carácter prolongado, ¿no? Copiando exactamente el proceso chino. El PCML pues nació bajo inspiración de los chinos. De hecho, los chinos apoyaron bastantes movimientos o partidos comunistas dentro de
de Europa Occidental. Se creó el Partido Comunista de Francia, marxista-leninista, el Partido Comunista de Bélgica, marxista-leninista, y así sucesivamente, ¿no? Dividiendo el movimiento comunista se dividió en esas corrientes. Bueno, es que es más complejo. O sea, existió antes otro movimiento en España que se llama el FLIP, los Felipes, que se llamaba Frente de Liberación Popular, que era un movimiento un poco al calor de la Revolución Cubana, ¿no?, que se intentó organizar de carácter medio cristiano, medio marxista, medio humanista, en el cual formaron parte bastantes intelectuales y pequeños burgueses. Parte del Frente de Liberación Popular después se incorporó al entorno del FRAP, cuando el Frente de Liberación Popular se disolvió, y algunos militantes del Frente de Liberación Popular pues acabaron siendo ministros del Partido Popular. Entonces, el tipo de militancia, pues hay que tener en cuenta que el FRAP como tal no existió hasta 1974. El PCML tenía su propia política claramente diferenciada. Era un grupo minoritario en relación al PC, pero era muy activo. Tuvo bastantes decisiones al principio. De hecho, existieron dos PCMLs. El Partido Comunista de España, ML en minúscula, y el Partido Comunista de España, ML en mayúscula. Vamos a ver. Realmente la vía armada, como tal vía armada, no surge nada más que una coyuntura muy concreta. En el 75 las propuestas del PC de acuerdo con los sectores oligárquicos aperturistas, teniendo en cuenta de que en 1961, a partir de 1961, había habido una serie de transformaciones económicas en la estructura española, que el marco aislado del franquismo del resto de Europa pues establecía una serie de camisa de fuerzas al mismo desarrollo de los ciertos sectores capitalistas que se habían desarrollado. Entonces, dentro del mismo régimen querían abrirse a Europa y adquirir otras formas que les permitiera adaptarse a la nueva situación económica. Entonces, en 1973 o 74 se crea la Junta Democrática. La Junta Democrática era una especie de acuerdo entre el PC y sectores de la oligarquía. Por ejemplo, el director del diario Madrid, que era un oligarca conocido, pues se incorporó a la Junta Democrática, y entonces se lanzó la propuesta de que había que traer la democracia y tal, y entonces se estableció como un punto de referencia atractivo para ciertos sectores aperturistas y democráticos dentro de la oligarquía. Entonces había ciertos intentos, incluido el padre de Juan Carlos, que estaba en Lisboa y que aspiraba a la corona española, pues también estuvo de cierta manera coqueteando con la Junta Democrática con el fin de instaurar una democracia de carácter occidental, sin cambiar el contenido ni que hubiera transformaciones económicas, pero bueno, bajo formas democráticas, etc. Entonces todo aquello fue avanzando y el PCML, pues claro, el PCML y otros grupos, porque habían surgido otros grupos más a la izquierda, como la ORC, como el PT, como el MC, que fue una escisión de ETA, como la Liga Comunista Revolucionaria, ¿no?, de carácter trotskista. Pues claro, todos aquellos grupos más a la izquierda pues veían la maniobra que se estaba gestando.
O sea que se iba a traer una democracia de carácter formal sin transformar las estructuras económicas y manteniendo a las mismas clases dominantes que se habían enriquecido hasta incluso con el franquismo a base de bajos salarios, y que sí que se produjo un desarrollo económico considerable. Las empresas empezaron a ganar dinero y España se desarrolló, pero a base de que durante 20 años se mantuvo salarios de miseria. Entonces España consiguió desarrollarse, pero fundamentalmente a base de una situación de verdadera necesidad en la gente. Entonces, claro, el PCML llegó un momento determinado que se montó el FRAP. El FRAP no se concibió como una rama del Partido Comunista. En realidad lo que se concebía era como un frente que agrupara a diferentes sectores. De hecho, agrupó a una corriente socialista encabezada por el antiguo ministro de Asuntos Exteriores en la República, Julio Álvarez del Valle, que fue nombrado presidente del FRAP, no recuerdo el nombre, pero era izquierda socialista o algo de eso, formó parte del FRAP, junto con el PCML, y una organización de carácter nacionalista en el País Valenciano, que se llamaba Nova Germania, ¿no?, de carácter, en fin, varias, y aparte una serie de organizaciones más bien ficticias que había montado el PCML, como por ejemplo la Unión Popular de Artistas, la Unión Popular de Escritores, la Unión Popular del Campo, la Federación Universitaria de Estudiantes, eran o la Oposición Sindical Obrera, que era la organización cuyo nombre había mantenido el PC antes de que el PC se decidiera a integrarse dentro de comisiones obreras. Era una especie de agrupación sindical. Todas esas organizaciones en realidad eran los mismos militantes del PCML, ¿no? Pero bueno, que actuaban en ese tipo de organizaciones que nominalmente es como si existieran. Entonces todas esas organizaciones, junto con los socialistas, junto con Germania Socialista, junto con el PCML. Bien, pues en el FRAP formaron parte también una serie de organizaciones relativamente fantasmales, pues que en realidad eran los mismos militantes del PCML que, según su campo de actuación, pues intervenían, ¿no? No eran organizaciones que habían surgido de iniciativas de las masas. Así, por ejemplo, la Oposición Sindical Obrera, cuyo nombre se provenía de la organización sindical del PC, pues se le dio como organización de masas del PCML. En realidad eran militantes del PCML con algún simpatizante nuestro. Entonces, todas estas organizaciones, Oposición Sindical Obrera, Unión Popular de Artistas, Federación Universitaria Democrática de Estudiantes, la FEDEN, Federación de Enseñanza Media, la Unión Popular del Campo, la Unión Popular de Mujeres, se construyeron a imagen copiando sistemas que habían dado resultado, ya sea en Albania o ya sea en China, dando la impresión de una especie de frente popular. Entonces, eso fue el FRAP, ¿no? Entonces, en ese contexto que avanzaban las negociaciones entre sectores de la oligarquía y la oposición democrática, de la cual inicialmente el PSOE se mantenía al margen, ¿no?, pues llegó al PCML y oye, que esto se nos escapa, que aquí tenemos una democracia burguesa tipo Alemania o Francia, etcétera, y que no se produce ninguna transformación económica. Y entonces el PCML intentó poner en marcha, acelerar el proceso hacia la creación de la guerra popular que ellos llamaban, ¿no? Entonces se lanzó una serie de acciones coincidentes con la represión que en aquel momento se hacía con un movimiento obrero creciente. O sea, coincidía
que el movimiento obrero cada vez era más importante, había trabajadores muertos en manifestaciones, etc. Y el PCML decide: vamos a hacer acciones armadas por su cuenta. Las organiza en diferentes sitios, se asalta el cuartel de Zaragoza, pero acciones, organizadas fundamentalmente por el PCML. En Valencia también se atacó a varios policías, en Madrid, y todo este tipo de cuestiones. Claro, aquello al principio provocó una cierta crisis interna del PCML, puesto que se contradecía con lo que antes se decía: oye, nosotros queremos una violencia pero de masas, no una violencia de Quijotes, ¿no? Y que, claro, hubo ciertas tensiones que provocaron hasta incluso la salida de gente. Por ejemplo, el conseller Blasco del PP, que era uno de los dirigentes del PCML, empezó a distanciarse, ¿no? Y bueno, pues otro tipo de gente, pues veíamos que lo que antes habíamos defendido de no a la violencia de ETA porque no está sostenida por el pueblo, era violencia individual, pues que no se cuadraba con aquello. Pero bueno, se hicieron esas acciones. Después vino el 27 de septiembre, donde fusilaron a estos compañeros junto con dos de ETA. Claro, el avance de las negociaciones con la oligarquía fue avanzando, y prácticamente el PCML pues desapareció. En su lugar se planteó otra alternativa republicana frente al régimen, que se llamó la Convención Republicana, que también intentaba aglutinar a los sectores que no estaban de acuerdo con el trapicheo que se llevaba a la izquierda democrática con los sectores del régimen aperturistas. Incluso en la Convención Republicana se estuvo cotilleando con gente del PSOE, como algunos dirigentes de lo que después se llamó izquierda socialista, ¿no? La Convención Republicana también se disolvió pocos años después, pero ya en el 78, etcétera, ya actuaba. O sea, intentaban crear una posición republicana frente a la consolidación de la democracia bajo formas monárquicas. El PCML consideraba que en la Unión Soviética se había reimplantado el capitalismo. Es decir, también inspirados por las posiciones chinas, que sostenían que en la Unión Soviética el capitalismo se había implantado, que se había revisado el marxismo y que había dado acceso a una nueva clase dirigente, sin que fueran realmente los propietarios de los medios de producción, pero que de hecho en la Unión Soviética se empezó a introducir nuevas formas de organizar la economía, como el surgimiento de mayor autonomía para las empresas, el plan de planificación de la economía fue cediendo a conceder autonomía a determinadas empresas, se establecieron grandes diferencias salariales entre los trabajadores y los directivos, ¿no? Y entonces todo eso dio lugar a que China dijera: la Unión Soviética se ha reimplantado el capitalismo, y el PCML sostenía esas mismas posiciones. Claro, con el bloque del Este, pues el mantener eso con la Unión Soviética pues significaba mantenerlo con Polonia, con Rumanía, aunque Rumanía estaba un poco enfrente a la Unión Soviética, con Polonia, Alemania Oriental. Todos estos países se consideraban países revisionistas en los cuales se había reimplantado el capitalismo. Después, unos años después, cuando China inventó la teoría de los tres mundos, aquello provocó la división entre Albania y China.
O sea, Albania había sido el único país europeo que había apoyado las tesis chinas. La teoría de los tres mundos pues venía a plantear que en el mundo existían dos imperialismos, la Unión Soviética y Estados Unidos, y que de los dos imperialismos la Unión Soviética era más peligrosa porque era el último que había llegado al proceso, y que la fuente de la guerra mundial o de la posible guerra mundial lo provocaba la Unión Soviética. Esa es la primera tesis de la teoría de los tres mundos. En segundo lugar, China pues planteaba que el segundo mundo, que es Europa, tanto la occidental como la oriental, estaban oprimidas por el primer mundo, por Estados Unidos y la Unión Soviética, y que luego existía el tercer mundo, que eran los países subdesarrollados, o que ahora se llaman la periferia, o también el tercer mundo. Y entonces pues China proponía: los países del tercer mundo y los del segundo mundo tienen que unirse contra los del primer mundo. Albania entendía que ahí los intereses de los trabajadores desaparecían y que era un planteamiento que prescindía de la lucha de clases, y eso provocó la ruptura entre Albania y la Unión Soviética, y el PCML rompió también con China. El PCML pues al final consideraba que era el único país del mundo en el cual había persistido el socialismo. Sí, el Estado presente era Albania. Bueno, Suárez, antes de que el rey, claro, una vez muerto Franco, ocupó la jefatura del Estado Juan Carlos. Una vez que Juan Carlos lo nombró presidente de gobierno, Suárez era el secretario general del movimiento, que era el partido único que aglutinaba a todos los sectores franquistas. Dada la situación que había que adaptarse a las nuevas necesidades de la gran oligarquía española, que necesitaba acoplarse a su entorno y contexto europeo, incluso bajo las presiones de los mismos americanos, que tenían grandes intereses aquí, pues se optaba por adecuar España al resto de Europa. Entonces, claro, se emprendió pues una reforma. En primer lugar, Suárez lo que hizo es hacer que las mismas cortes franquistas adoptaran la decisión de transformarse. Las mismas cortes franquistas votaron que aquello había que adaptarse y modernizarse. Todo eso hizo que buena parte de los antiguos franquistas, incluido Fraga, por ejemplo, pues nada, rápidamente se cambiaran la chaqueta y declararan que habían sido demócratas de toda la vida. Entonces, pues, ¿qué pasó? Pues claro, en aquellos momentos, pues el PC encantado, aparecieron los socialistas que durante, pues prácticamente desde el 45 estaban desaparecidos de la lucha. No había, en las manifestaciones no te encontrabas socialistas, ¿no? Pero sí que existía una memoria histórica que con respecto a la guerra civil, que la gente lo recordaba como un movimiento de los trabajadores, etcétera, pero aunque estaban desaparecidos. Entonces, pues nada, Suárez pues intentó estabilizar. Además, la situación económica era mala, la inflación en aquellos momentos era el 25% anual, una subida muy grande. Y bueno, pues fue impulsando una serie de reformas para consolidar lo que hoy es la monarquía borbónica o la Constitución del 78, ¿no? Todo una serie de medidas. Al final, pues se llegó a lo que se llamó el Pacto de la Moncloa, que fue un pacto que aceptaron todos, de moderar las reivindicaciones económicas de los trabajadores, que en aquel momento había gran agitación.
movilización, con muchísimas huelgas. España era el país, no sé si mundial, pero europeo seguro, donde más movilización había, ¿no? Grandes estallidos de protesta, grandes huelgas, grandes movilizaciones, realmente el pueblo estaba en la calle, pero en el Pacto de la Moncloa, al final, todos los partidos firmantes constitucionales pues, se comprometieron pues, a estabilizar la monarquía, moderar los salarios. De hecho, el reparto de la renta nacional empezó a disminuir en los años de muchísima movilización. La participación en el Producto Interior Bruto de los trabajadores era superior de lo que existe actualmente y empezó a bajar. Y bueno, pues en realidad Suárez fue el agente de la transición, de cambio de la forma de dominación de las mismas clases dominantes. Sí, las circunstancias yo creo que nos obligaron a todos a intentar un acercamiento y a intentar un diálogo que superara esas discrepancias. Felipe González accede al poder en 1982 en un contexto mundial en el cual el capitalismo ya había optado por la vía neoliberal. Es decir, la vía neoliberal, el modelo de desarrollo capitalista hasta finales de los 70 se basaba en el keynesianismo, es decir, garantizar lo que se llama el estado del bienestar, protección social, ampliación, derechos. Si bien eso se dio porque se soportaba sobre el expolio del tercer mundo, también porque se correspondía a la presión que se daba por los países socialistas, que había que mantener a los trabajadores en una situación de relativa bienestar, conceder ciertos servicios, etc. Entonces, pero claro, en 1981 o 1980 el capitalismo se vio ante la imposibilidad que no podía mantener la tasa de beneficios con el mismo modelo de desarrollo, ¿no? Entonces optó por reducir el salario en sus dos vertientes. Salario social, que es el que se recibe en prestaciones sociales, protección, educación, etc. Y salario directo, que es el que se recibe, que se lleva el trabajador en su casa. Entonces ya había optado el capitalismo por ese modelo de desarrollo, que es cuando se empieza la etapa de lo que se llamó la Thatcher, el Reagan, todo esto. Ahí es cuando empiezan a recortar. Pero claro, el Partido Socialista accede al gobierno en ese contexto histórico desfavorable, pero el Partido Socialista había hecho su campaña hablando de defender los derechos de los trabajadores, etcétera, y le arrastraba una cierta aureola de izquierdas, ¿no? Entonces era una gran contradicción. Entonces, ¿qué pasó? Pues los trabajadores perdieron bastante poder adquisitivo, los salarios se bajaron, pongamos por caso, para que os hagáis una idea. En los últimos años del franquismo, en la zona que nosotros vivimos, en Elche, pues un trabajador en 3 años se pagaba su casa. Pero por otra parte también que tenía que recubrir su aureola de socialista con algún tipo de medidas. Entonces se avanzó en derechos democráticos, o sea, se extendió la protección social, se dieron bastante protección a los mayores, cursos del INER, etcétera, una aureola democrática, pero paralelamente se establecieron por primera vez los contratos precarios. Los contratos precarios o temporales no existían. Cuando un trabajador entraba a trabajar, trabajo fijo y no había nada más. Y el aumento de los precios pues fue superior al aumento de los salarios. Entonces los salarios realmente empezaron a bajar. La distribución de la renta nacional perdió en
los empresarios y en contra de los intereses de los trabajadores. Realmente el PSOE, salarialmente, los trabajadores perdieron poder adquisitivo. Sin embargo, ganaron en aspectos democráticos y aspectos sociales, ¿no? Claro, eso creaba una gran contradicción, porque realmente una producción orientada a medios de consumo necesitaba gente que la consumiera y los trabajadores pues no podían consumirla si no ganaban lo que habían producido. Entonces ahí también se inventaron intentar cubrir esa brecha con los inicios de un crédito desaforado, es decir, se empezó a dar créditos al consumo para que los trabajadores pudieran consumir lo que no podían consumir con su salario para aplazar la crisis. Fue un sistema un poco contradictorio, supeditación a las corrientes neoliberales mundiales, a la vez que se disfrazaba aquello de ciertas ventajas y derechos democráticos. Es una cuestión contradictoria lo que se dio con Felipe González. Y hay que dejar perfectamente claro que el ingreso de España en la OTAN no añade, a mi juicio, nada a la seguridad nacional. Que el interés de España, o lo conveniente para España, es permanecer dentro de la Alianza Atlántica, como he repetido muchísimas veces ya. En España, pues claro, la posición antiamericana todavía persistía de la transición, o anti-yanqui. Entonces, pues claro, poco antes de llegar al gobierno hubo una gran concentración en Madrid de todos los partidos políticos, el Partido Comunista, el Partido Socialista, incluido corrientes cristianas, en contra de la OTAN. Cuando el gobierno que había sucedido a Suárez, que era Calvo Sotelo, pues planteaba su voluntad de integrarse dentro de la OTAN. Tuvo una gran manifestación. Cuando los socialistas llegan al año siguiente al poder, pues hacen una campaña. Antes de aquello, los socialistas hacen una campaña en la cual dice OTAN de entrada no. Totalmente confusa. Lo que quiere decir que OTAN de entrada no, quiere decir así por las buenas no, pero bueno, ya veremos. Y claro, y otra gente lo interpretaba como no, entrada no, decían no a la entrada, no decían no a la entrada, decían de entrada no. Entonces, claro, cuando llegan al poder, pues se plantean entrar a la OTAN. Entonces hubo un movimiento impresionante en contra de la OTAN, manifestaciones, enfrentamientos, bueno, de toda la historia. Cuando el PSOE estaba en el poder, y las encuestas, pues, vaticinaban una derrota total en el referéndum de las posiciones socialistas. Ya que es que abrumadoramente perdían la entrada del pueblo español, votaba en contra de la OTAN. Entonces, que esa es una de las genialidades de Felipe González, ya no recuerdo si el día anterior o 2 días anteriores o una semana anterior salió en la televisión, que realmente es uno de los oradores más brillantes que ha tenido España. Se soltó un gran discurso en la televisión, cortaron todas las televisiones, y prometió que entrar en la OTAN no significaba participar fuera de nuestras fronteras, no significaba participar en lo que después ha visto que era mentira, en Irak, Irán, Somalia, todo aquello. Que eso, los españoles nada más que entraban allí por cuestiones defensivas y porque aquello era la culminación de nuestro proceso democrático, ¿no? Y que bueno, que no había aquello. Total, se cerró el referéndum y ganó Felipe González. Pero realmente, un día antes de que saliera Felipe González, las posiciones anti-OTAN barrían. O sea, Felipe González es que realmente es un genio, lo cual no significa que sea bueno. No, hay que tener en cuenta que dentro de la OTAN no puedes confundir que fuera socialista, porque los socialistas en aquel momento estaban dentro de la OTAN. Estaba la socialdemocracia alemana, los laboristas ingleses, no recuerdo si estaban entonces en el gobierno, pero también eran socialistas, pero que formaban parte de la OTAN. No hay que confundir los países que se llamaban socialistas
que en realidad eran países de inspiración comunista, ¿no? Que con lo de los que en Europa Occidental se llamaban socialistas. De hecho, el único partido que se llamaba socialista, que realmente quería acabar con el capitalismo, era el Partido Socialista Chileno. Los demás, todos, en realidad aceptaban el socialismo y paulatinamente fueron abandonando el marxismo. Pues hombre, la entrada en la Unión Europea, aparte que la gente estaba muy contenta, ya somos europeos, ya somos modernos, o modernos, ya somos modernos. Pues claro, lo que se planteó es una serie de cambios que fueron transformando la estructura económica de España. En lugar de paulatinamente, que se siguió en los años después, el año 2000, los diferentes gobiernos, pues poco a poco se fue desmantelando la estructura industrial que había en España. Y entonces, bueno, pues es el predominio de, paralelamente a que se avanzaba en derechos democráticos, pues aquí fueron apareciendo pues las grandes multinacionales, supeditando la economía española a economías más potentes alemanas, ¿no? Y que realmente, pues bueno, pues la gente estaba muy contenta porque somos europeos, pero que se siguió profundizando en el empeoramiento de las condiciones de vida, hábilmente paliadas porque el aumento del crédito al consumo. Al compás que la gente ganaba menos, más se fomentaba el crédito al consumo para poder mantener una cierta capacidad adquisitiva. O sea, se mantuvo el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo, no se sostuvo sobre el aumento de los ingresos de los trabajadores y de los sectores intermedios, se mantuvo en base del fomento del crédito. Hombre, una cosa es cómo se vio mayoritariamente y otra cosa como lo vimos algunos, que no es lo mismo, porque hay que pensar que todas las sociedades tienen una manera de pensar y una ideología de la clase dominante, de la misma manera que, por ejemplo, durante la Edad Media, que existía una burguesía en ascenso, esa burguesía en ascenso no pensaba como burguesía. Los valores de la burguesía no eran los suyos. El burgués que tenía dinero lo que quería era comprar un título de nobleza. Y luego las condiciones de vida, que son los que tienen una influencia directa sobre la manera de pensar, ejercen un papel sobre las personas. Es decir, si las condiciones de vida que nosotros tenemos son competitivas, yo compito con este trabajador por un puesto de trabajo, pues eso me genera una mentalidad competitiva. Y toda esa mentalidad de la clase dominante se traslada a las clases dominadas, ¿no? Y todo eso, lógicamente, es acompañado por los medios de comunicación, la educación, las escuelas, etc. Entonces es muy difícil, siempre, la clase dominante, quien controla el poder político y económico, los medios de comunicación, las escuelas, los jueces, la policía, su manera de pensar y su sistema de valores, ¿no?, se traslada a las clases dominadas. Y eso es lo que garantiza la permanencia en el poder de las clases dominantes. Y eso es mucho más efectivo que la represión directa. Y eso es lo que les permite ganar las elecciones una vez detrás de otra. Es mucho más eficaz eso que los regímenes dictatoriales. Entonces, ¿aquí qué es lo que ocurre? Pues lo de Gorbachov, pues se vio, pues bueno, es el fin del comunismo, el fin del mal, ¿no? Y aquí aquello se va a modernizar, ¿no? Pues otros, pues realmente vimos que el proceso de degeneración de la Unión Soviética no es que fuera, como decían los chinos, que se había reimplantado el capitalismo, no era todavía, ¿no? Pero sí que se habían establecido
unas franjas salariales muy importantes entre los directivos y la nomenclatura, que se llamaba, y la mayoría del pueblo. Entonces el proceso de Gorbachov lo vimos en que, revestido dentro de la palabrería de reimplantación de la democracia, lo que lo vimos es hacer legal lo que ya era real, es decir, la realidad de la existencia de clases sociales. El proceso de Gorbachov lo vimos que se abría un proceso de que el director y el gerente, un ejemplo, de la empresa que cobraba un alto salario, tuviera facilidades para ser ya realmente y legalmente el dueño de la empresa. O sea, lo que era real, vimos un proceso que se iniciaba para ser legal. Aquí el proceso de Gorbachov, bueno, se dijo que era la nueva figura de la historia, que se modernizaba, etcétera, tal, todo eso. Pero en realidad se procedió a una evolución lógica que había seguido la Unión Soviética, hacerla legal. ¿Qué es lo que ocurrió? Que había ciertos sectores, hasta incluso, que querían mantener privilegios de casta dentro de la Unión Soviética, que intentaron el golpe de Estado del 91 para volver a que no se avanzara, a mantener la situación de predominio de determinados sectores, pero manteniendo la parafernalia de las fotos de Lenin, de Marx, etcétera, era la parafernalia que les cubría la existencia de esos sectores. Intentaron un golpe de Estado en el 91, el golpe de Estado fracasó, subió Yeltsin, que aceleró todavía muchísimo más todo el proceso de desmantelamiento de propiedad del pueblo que existía, y acabó reimplantándose el capitalismo por el sistema de conceder, hasta incluso con dinero del mismo pueblo, a determinadas cúspides, gerentes, directores, gente de aparatos del Estado, que se fueron convirtiendo en los nuevos propietarios de empresas que antes eran estatales. O sea, que acabó desmantelándose todo. Pero claro, el proceso no se inició, más bien fue una culminación de un proceso que se había iniciado antes. En mi opinión, yo creo que se había iniciado hasta incluso en tiempos de Stalin, que generó una nueva capa separándose del control del pueblo, que se aceleró cuando condenaron a Stalin y terminó culminándose al final de Gorbachov. Es un proceso de hundimiento, de un intento de acabar con el capitalismo. Que solíamos analizar las situaciones políticas, pues había posiciones encontradas. Por una parte, los sectores que no analizaban mucho y se atenían más a las formas, pues decían que que los buenos eran los que habían intentado dar el golpe de Estado. Que en realidad tampoco lo eran, porque querían mantener su estatus de casta diferenciada, pero sin llegar a la descomposición abiertamente capitalista que planteaba Yeltsin. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que Yeltsin aplicó una serie de políticas de choque, o sea, una aceleración de desmantelamiento de la protección social que se daba en la Unión Soviética, que lo mantenía, era importante, servicios públicos, viviendas gratuitas para los trabajadores, aunque fueran escasas, aunque tuvieran que vivir en pisos de pocos metros, desaparición de la sanidad pública, las pensiones empezaron a bajar rápidamente, el nivel de vida de la gente se descompuso, o sea, aplicó una política totalmente neoliberal, y todo eso acompañado con la privatización de una serie
de empresas que entonces habían sido estatales, se les fueron regalando a esas cúspides, regalando bajo fórmulas legales, se fueron creando bancos y las condiciones realmente se creó una situación de verdadera miseria dentro de la Unión Soviética. Claro, muchos hasta incluso decían que aquello era una especie de choque para luego vivir mejor, hasta incluso lo justificaban, porque claro, porque en Estados Unidos tenían coches grandes y que querían ser como en Estados Unidos, y que era cuestión de 6 meses, 8 meses, hasta incluso creo que Yeltsin salió una vez diciendo que eso iba a durar 6 meses y después aquello iba a ser un paraíso, ¿no? Y es cierto, ¿no? Todo eso acompañado en la bebida, que le pegaba mucho a vodka. No sabemos si lo dijo convencido o es que estaba borracho. Entonces, claro, todo aquello se aceleró. Claro, aquello también provocó una serie de tensiones dentro de la misma gente que había apoyado a Yeltsin. ¿Qué sucedió? ¿Por qué? Porque habían elegido ya un parlamento según el modelo occidental, con elecciones. Pero claro, el mismo parlamento, pues, lógicamente se dio cuenta, había muchas contradicciones entre oligarcas que disputaban a ver quién se cogía el proceso de repartirse las riquezas y las empresas, ¿no? Y amparándose en el empeoramiento de las condiciones de vida. Había otros que realmente defendían la defensa de las condiciones, en fin, una situación de total descomposición, mezclado a veces intereses por el reparto del pastel con protestas por el empeoramiento general de las condiciones de vida. Total, el Parlamento acabó enfrentándose a Gorbachov, y Gorbachov pues vino y se liquidó el Parlamento, ¿no? Lo liquidó, lo suprimió y entonces empezó a gobernar en plan dictatorial. Naturalmente en Occidente dijeron, qué guay, macho, aquí el moderno, el que quiere implantar la democracia es Yeltsin, el Parlamento es un refugio de viejos comunistas retrógrados, etcétera, y aquí en los medios oficiales aplaudieron a Yeltsin, cuando realmente lo que hizo fue suprimir la misma democracia que parte de ese Parlamento lo había apoyado él. Pero claro, el Parlamento se enfrentó a un reparto de intereses. Lo que sí que tuvo de características que le salió mal a los capitalistas occidentales de la Unión Soviética es que, al contrario que lo que pasó, por ejemplo, en Polonia, donde los grandes capitales norteamericanos y alemanes e ingleses entraron a saco y se posesionaron de las grandes empresas, que realmente se distribuyeron, los poderes extranjeros se distribuyeron las riquezas de Polonia o de otros países de la antigua Europa del Este. En Rusia no pasó lo mismo. En Rusia la oligarquía rusa fue rusa, no dejaron que entraran los norteamericanos, y todos los norteamericanos se sintieron frustrados. Se sintieron, hostia, macho, hemos contribuido a que caiga la Unión Soviética porque pensábamos ahí que nos íbamos a quedar con las empresas de petróleo, con las empresas del gas, con todos los grandes negocios, y esto no nos dejan entrar, ¿no? Y entonces se creó cierto enfrentamiento. O sea, por eso el enfrentamiento actual entre la Unión Soviética y Estados Unidos, porque claro, es una disputa entre intereses contrapuestos, ¿no? Entonces, nada más que les dejaron entrar al final, decir, oye, nos falta un poco de dinero a invertir como accionistas minoritarios. Pero realmente fue la misma nomenclatura, los mismos miembros del Partido Comunista de la Unión Soviética, los antiguos miembros del Partido Comunista, los altos directivos, los altos empresarios, quienes se apropiaron de empresas que hasta entonces pertenecían al pueblo. Claro. Pero claro, aquellos dijeron, aquí los rusos fueron mucho más listos que los rumanos, que los búlgaros, que los alemanes, y no dejaron que entraran los norteamericanos allí. Y por eso en estos momentos el enfrentamiento de los bloques que se ha hecho es por eso, porque no los han dejado, lo mismo que los chinos. Claro. Han dicho, no, aquí a mi pueblo lo exploto yo, no lo explotas tú.